Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Pozos Garrido. Voy en primero B de la licenciatura en Educación Física. En este video les voy a exponer lo que son las articulaciones. Un video que va dirigido para la asignatura Cuerpo, Estructura y Funciones. Espero que sea de su agrado y lo disfruten. Bienvenidos. Para comenzar, tenemos que saber qué es una articulación. Una articulación son aquellas que se encuentran uniendo al esqueleto y brindan soporte a los movimientos. Estas se clasifican en dos, según su función y según su tipo. Según su función es dependiendo el rango de movimiento y según su tipo es la estructura del que está hecha la articulación. Según su función o el rango de movimiento podemos clasificar otras tres. Comenzamos con la sinartrosis, que estas son articulaciones fijas, las podemos encontrar en la estructura ósea de la cabeza. Un ejemplo claro son las suturas. Luego seguimos con la anfiartrosis, que cuentan con un movimiento limitado. Lo podemos encontrar en la cintura pélvica. Y por último, la diartrosis, que son articulaciones que cuentan con un amplio movimiento. Como pueden ver, esto es una articulación de diartrosis, la articulación del hombro. Según su tipo o estructura, la podemos clasificar en fibrosas. Las fibrosas son las suturas, que son articulaciones fijas que se encuentran uniendo a los huesos de la estructura ósea de la cabeza. La gonfosis, que es una articulación que se encuentra entre los dientes y la mandíbula. Y la sindesmosis, que es a la que un ligamento une a dos huesos y permite un ligero movimiento. 2. Las cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas son aquellas que unen a un hueso con un cartílago. En esta podemos encontrar la sincondrosis, que es una articulación cartilaginosa que no tiene movimiento. Y podemos encontrar la sifisis, que consiste en una pequeña almohadilla fibrocartilaginosa que une a dos huesos. Esta puede producir un ligero movimiento. 3. Las articulaciones sinoviales. Y para un educador físico yo considero que estas son las más importantes. ¿Por qué? Porque estas se caracterizan por la presencia de una cápsula articular en la unión de dos huesos. Esta nos va a permitir los movimientos que realizamos. Hay 6 tipos de articulaciones sinoviales importantes que voy a mencionar a continuación. Comenzamos con las articulaciones sinoviales. La primera es la plana, que estas se mueven entre sí en un único plano. 2. Las trocleares o en bisagra. Estas se mueven en su propio eje y permiten la flexión y extensión. Podemos encontrar, por ejemplo, la de el codo. 3. La trocoide o en pivote. Estas permiten la rotación. La podemos encontrar entre la cabeza y el cuello. 4. La articulación condilea. Esta permite la flexión, extensión y movimientos circulares. La podemos encontrar en las muñecas o en los tobillos. 5. La silla de montar. Esta permite la flexión, extensión, pero no la rotación. Por ejemplo, en los dedos. Podemos flexionarlos, podemos extenderlos, pero no podemos hacer el movimiento de rotación. Y por último, la enartrosis o esferoides. Estas son caracterizadas por el movimiento libre. La podemos encontrar, como ya dije, las del hombro o las de la cadera. A continuación, la maestra Zuleika nos pidió identificar las articulaciones más importantes de las partes del cuerpo que estoy a continuación de mencionar. Comenzamos con la cabeza. Las articulaciones que se encuentran en la cabeza son las suturas. Como ya mencionamos, las suturas son articulaciones sin artrosis, son articulaciones fijas, que son aquellas que mantienen unido a los huesos de la estructura ósea de la cabeza. Entre las suturas más importantes encontramos la sutura lambdoidea. Esta sutura es entre el hueso occipital y los huesos parietales. Seguimos con la sutura coronal, que es entre el hueso frontal y los huesos parietales. Luego seguimos con la sutura sagital, que es entre los dos huesos parietales. Y para concluir, continuamos con la sutura escamosa, que es entre los huesos temporales y los huesos parietales. También en la cabeza podemos encontrar la articulación temporomandibular, que es entre el hueso temporal y la mandíbula. Y también la más importante que yo considero es la articulación en pivote o troclear,
que es la unión entre el hueso occipital y el atlas y el axis de la columna vertebral, que es aquella que nos permite la rotación del cuello. Seguimos con las articulaciones del tórax. Entre ellas, las más importantes es la costovertebral, que es la unión entre las costillas y la columna vertebral. También está la articulación esternoclavicular, que es entre el esternón y la clavícula. Esta es la que permite realizar los movimientos del hombro. También está identificada el manubrio esternón, que es una articulación que mantiene unida al manubrio con el esternón. Y por último también está la esternocostales, que es entre el esternón y las costillas. Continuamos con las articulaciones de la cintura pelviana. Entre ellas son tres importantes. Encontramos la articulación, la sacroiliacas, que es la unión entre el sacro y el ilión. También encontramos la sacrocoxigea, que es entre el sacro y el coxis. Y encontramos también la lumbosacras, que es entre las vértebras lumbares y el sacro. Continuamos con la cintura escapular. La cintura escapular cuenta solamente con una articulación que es la más importante, que es entre la escápula y el húmero, que es aquella que permite la abducción, aducción, flexión y extensión del hombro. Ahora que ya mencionamos las articulaciones de la cabeza, de la cintura pélvica, del tórax y de la cintura escapular, ahora vamos a hablar de algunas articulaciones de las extremidades superiores. Como anteriormente vimos, ya mencionamos la articulación de la cintura escapular, que es la articulación escápulo-humeral, que es entre la escápula y el húmero. Esta tiene que ver también con la articulación del hombro, ya que es aquella que permite el movimiento del hombro. Esta es considerada una articulación en artrosis o esferoide, ya que tiene un movimiento libre. En el hombro podemos encontrar articulaciones como la esternoclavicular, que es considerada una articulación de silla de montar, ya que permite el ascenso y el descenso de la clavícula. También está considerada como articulación importante la acromioclavicular, que es entre el hueso acromio y la clavícula, que tiene que ver con el ascenso y descenso de la misma. Continuamos con las articulaciones del codo. Entre estas son tres de las más importantes. Es húmero cubital, que es una articulación troclear o en bisagra que permite la flexión y extensión. También está la articulación radiocubital, que es una articulación trocoide o en pivote que permite la rotación de los brazos para hacer el agarre supino y prono. Prono y supino. Una disculpa. Y también está la articulación húmero-radial, que es una articulación considerada en artrosis o esferoide, ya que tiene un movimiento libre y participa en los movimientos que hacen los brazos. Ahora continuamos con la articulación de la muñeca. La articulación de la muñeca tiene que ver con los huesos carpianos y el radio, que es una articulación condilea, ya que nos permite la flexión, la extensión y el movimiento circular. Ahora que ya hablamos de algunas articulaciones del esqueleto axial y ya mencionamos algunas articulaciones de las extremidades superiores, ahora vamos con las extremidades inferiores. Las articulaciones de la cadera. La articulación de la cadera es considerada en artrosis porque tiene un movimiento libre, como ya mencioné anteriormente. Esta se llama articulación coxofemoral, ya que es una articulación entre el coxis y el hueso fémur, que une al tronco con las extremidades inferiores. Ahora vamos a hablar de la articulación de la rodilla. Esa es una articulación en bisagra o troclear, ya que permite la flexión y extensión, une al fémur, la tibia y la rótula. Esta se considera, hay dos importantes: la fémuro-rotular, que permite elevar los cuádriceps, y la fémuro-tibial, que es la que permite la flexión y extensión y los movimientos de rotación. Ahora vamos a hablar de la articulación del tobillo. Esta está conformada por tres huesos: la tibia, el peroné y el astrágalo. Es una articulación considerada como condilea, ya que permite la flexión, la extensión y
los movimientos circulares del tobillo. Cerramos con las articulaciones del pie. Tiene muchas importantes, pero la principal es la metatarsofalanges, que esta es una articulación considerada silla de montar, ya que permite la flexión y extensión de los dedos del pie. Y por fin terminamos con las articulaciones. Como sabemos, las articulaciones son aquellas que mantienen unido al esqueleto y son aquellas que brindan el soporte a los movimientos. Nosotros, como futuros educadores físicos, vamos a trabajar con el cuerpo del niño y sus movimientos. Por eso es necesario este conocimiento, y así le brindamos a los niños un completo desarrollo integral. Soy Javier Pozos y muchas gracias.